Gloria a Dios una vez más. Le damos gracias a nuestro Dios Padre y a nuestro Espíritu Santo. Damos una bienvenida al Espíritu Santo de Dios y a ustedes, nuestros amados televidentes, que a través de las redes sociales pues logran comunicarse a través de estos medios. Estamos acá pues, de lunes a viernes. Ayer pues tuve que ir a otro lugar, pero de alguna manera u otra sabemos que pues, la palabra de Dios siempre está edificando, consolando, disciplinando, advirtiendo. Y también pues creemos que Dios está obrando, el Espíritu Santo, en estos tiempos difíciles y cruciales que estamos viviendo. Le damos gracias a Dios pues, por sus vidas. Esperamos que en esta noche ustedes pues, estén conectados con un corazón pues, dispuesto a recibir la palabra, esa semilla incorruptible, una mente receptiva. Ahí donde ustedes se encuentran, pues pedimos que el Señor pues, tome control. Reprendemos a los espíritus de oposición que puedan tratar de robar la palabra que va a ser expresada, comunicada, predicada, enseñada en esta noche, ya que el enemigo, cuando usted no entiende la palabra de Dios, él viene y se la roba. Por eso que usted tiene que estar en ese alerta. Y aquí en este púlpito, una vez más, el pastor Mario Ulloa, desde aquí, este lugar, Cali, Colombia, de la ciudad donde me encuentro ahora. Por ahora, pues primero Dios, pero todavía pues estoy en este lugar y pues cada día pues debo de alguna manera u otra, en medio de las circunstancias, las adversidades, apasionarme por seguir comunicando esta verdad absoluta, la cual es Cristo, el único medio para la salvación de cualquier alma, aquel que se decida y se determine de apartarse de la maldad y volverse a Dios. Entonces pues en esta noche vamos a compartir una palabra y es un tema verdaderamente que de alguna manera pues muchos lo han oído, lo siguen oyendo, porque todavía pues no ha acontecido. No quiere decir que no va a pasar, porque sí va a pasar. Recuerden que lo que está escrito en la palabra de Dios se va a llevar a cumplimiento. No importa que hay rumores de una cosa y de otra, pero la mejor noticia que usted y yo podemos tener o leer es la palabra de Dios. Entonces, sin más, vamos aquí a compartir, y es un tema acerca de la advertencia. Usted y yo debemos de tener en cuenta de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que esa venida de Él está a las puertas. Pero sabemos que todavía Dios de misericordia y compasión está esperando que usted y yo nos arrepintamos como iglesia y aún pues podamos hacer nuestro trabajo, llevarlo a cumplimiento, la asignación, la demanda y aún las exigencias de nuestro Dios. Sabemos que allá afuera hay gente que tiene necesidad de Jesucristo, y es de gran importancia, de gran bienestar, que usted y yo no perdamos más el tiempo, sino que actuemos ahora que tenemos la oportunidad. Entonces, quiero compartir acá un poco, y es que gloria a Dios una vez más. Primeramente voy a leerles algo, es que la iglesia fiel y verdadera, genuina, espera a Jesucristo, vela, persevera hasta su venida. Una iglesia entendida, despierta, continúa con la encomienda, la asignación, no se deja confundir con las cosas de este mundo. El momento va a ser inesperado, sorpresivo. Soltámonos los unos a los otros con estas palabras, a permanecer en la verdad de Dios, su palabra que se convierte en ley cuando es hablada. La palabra de Dios comunicada es una forma urgente de advertencia o de sugerencia de su venida, preparando su pueblo espiritualmente para este acontecimiento grandioso, y por eso es motivo de permanecer en la fe, la cual es Él y lo que Él ha dicho, su palabra, la cual es verdad absoluta. Entonces, atención a esto. Veamos acá, vamos a leer un pasaje primeramente para ser entendidos en esto, y es Primera de Pedro, en el capítulo 4, 7. Primera de Pedro,
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos en esta hora, creyendo que Dios va a hablar a su vida y también a la mía. De alguna manera, ahí donde usted se encuentra, pues se encuentra, simplemente debe abrir su corazón, tener esa mente receptiva, porque Dios va a hablar a su vida y no es una forma pues a la cual pues podamos decir que no es verdad. Es verdad, el Señor está a la puerta, no sabemos la hora, pero lo que nos corresponde hacer a nosotros es ser obediente a Él y a su palabra, a la cual cada día de alguna manera u otra nos comunica y nos hace una advertencia, nos hace un recordatorio. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, cosas grandiosas van a pasar. Es un evento sorpresivo y va a sorprender a muchos, porque muchos pueblos de Dios pues están verdaderamente caminando entre las ramas, están bailando tango, para no expresarme de otra manera. Usted sabe que quiero decirle con eso. Tiene un pie acá en el mundo y tiene un pie también pues creyendo que están en el cielo. Pero recuerde que Dios aborrece la maldad, la desobediencia. Y una de las cosas que sabemos que Adán perdió, lo que perdió fue por causa de él haber perdido y haber entregado su autoridad, lo que Dios le había encomendado, por causa de que empezó a oír otra voz contraria a la palabra de Dios. Entonces no creemos que eso a nosotros como pueblo de Dios nos suceda, pero tenemos que ser persuadirnos de estas cosas y estar pues atentos a la voz de Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo. No es fácil, pero la idea de todo esto es que usted y yo podamos permanecer fieles a Él, a su palabra. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer aquí, en este pasaje de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hace una forma, a un llamado de exhortación a nosotros, una forma de advertencia, de que usted y yo debemos de estar en oración, conectados con Dios, con su gobierno, porque el fin de todas las cosas se está acercando. Cada día vemos la venida del Señor Jesucristo mucho más cerca de lo anterior, pero por decir así, el enemigo puede a usted, a mí, confundirnos, porque nos hace pensar o ver que todavía nada ha pasado desde que se está hablando de Jesús. Pero recuerde que en el libro de Pedro también dice que Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces la idea de todo esto es que usted como iglesia, como un hijo, como un creyente, como un seguidor de Cristo, esté consciente de estas cosas que van a ocurrir, para que usted pues tenga más prioridad en moverse, en motivarse a lo que Dios ya le ha mandado a hacer, a lo que Dios verdaderamente le ha encomendado. Esa asignación que ya Dios le dio a usted y a mí para hacerla, llevar un propósito a cumplimiento en esta tierra. Pero más que todo es importante que entendamos que puede ocurrir en una forma sorpresiva a la cual usted y yo no vamos a estar preparados, porque pues de alguna manera u otra, recuerde que el enemigo también de nuestras almas nos ofrece las cosas de este mundo, a la cual nos pueden confundir, desviar. Y Él va a usar a unos que están adentro, porque hablaba los otros días acerca de poder identificar lo que es una cizaña y lo que es también el trigo. Sabemos que el campo representa al mundo y el enemigo también tiene un pueblo allá, aún en los 5 ministerios, el ministerio quinto. Él tiene también profetas, apóstoles, maestros, pastores, los tiene de su lado, o sea, ellos trabajan para Él. O sea, en este caso son, en otras palabras, gente de Él, pero se disfrazan de creyentes y se introducen a los templos, instituciones, tiendas de reunión, con el propósito de enviar, apartar, separar aquellos que de alguna manera un día le dieron su corazón a Jesús. Para explicárselo más claro, el enemigo lo que quiere es destruir completamente la creación de Dios, porque por eso está escrito que Él vino en el propósito de matar, destruir, robar. Pero Jesucristo también apareció para destruir y envanecer sus obras. Por eso es que cada creyente que le ha dado su corazón a Jesucristo
y ha sido empoderado por el Espíritu Santo, sabe que tiene una autoridad delegada por Dios para regir, dominar y caminar en esta tierra, para llevar a cumplimiento esa asignación y esa agenda que usted y yo tenemos del cielo para hacer aquí en la tierra, entre tanto que usted y yo respiramos, porque todavía usted y yo tenemos este cuerpo, y dentro de este cuerpo está nuestro espíritu, la cual tiene un alma, que piensa, tiene sentimientos, emociones, pero también tiene un espíritu que se conecta con Dios, a la cual usted y yo tenemos que entender el propósito por el cual Dios nos plantó en esta tierra. La tierra no fue simplemente creada por crearse, fue creada pero también para ser habitada. Entonces, por esa razón es que hoy en este día es una forma de recordar la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, como está acá en el libro de Lucas 12:45. Lucas 12, dice: mas si aquel siervo dijere de su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces dice también el libro en el versículo 47, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así es una forma de Dios identificarnos a cada uno de nosotros en forma de parábola, que usted y yo debemos de estar preparados. Aún los que son líderes deben de estar preparados y dirigir ese rebaño a través de la verdad de Dios que usted y yo hemos conocido. Deje de estar perdiendo el tiempo, deje ese cuento. Usted y yo estamos para hacer un trabajo específico de parte de nuestro Dios, encaminar al pueblo que Dios te ha entregado a ti y a mí, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de su palabra. Porque entendamos y sepamos y conozcamos que sí está escrito que va a ser un momento sorpresivo, un momento al cual tú y yo no esperamos. Pero recuerde claramente, en otras palabras se lo explico así: la muerte hace que el fin del siglo a cada persona le llegue. Usted incluso no tiene que estar esperando que Jesucristo se manifieste, porque hoy es hoy, el día de mañana no le corresponde a usted ni a mí, es un día incierto. Por eso es que cada día debemos ponernos a cuenta con nuestro Dios y alinear nuestra vida con Él. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy lo conocemos, pero el de mañana no. Entonces, si así es que aconteciera, pues hasta ahí llegó su existencia, su final aquí en la tierra. Entonces, por esa razón es que usted y yo debemos de vivir en ese alerta. Debemos de vivir como que ya Él está aquí, ya está a las puertas, porque puede ocurrir en cualquier momento. Recuerde que la maldad está incrementando. Dios aborrece el pecado, la maldad. Por esa razón la iglesia tiene un rol aquí en la tierra para ejercerlo, para ejecutarlo, pero lo ha dejado de un lado, y por eso muchas cosas están ocurriendo. Lo que usted y yo permitamos, Dios también lo permite, pero un día le daremos cuenta a Dios de todas esas cosas, porque Él nos entregó este planeta Tierra no como pertenencia, sino que nos dio dominio sobre Él y sobre las cosas creadas, para que usted y yo pudiéramos regir, dominar y entregarle cuentas a Él. Hay muchos invasores, pero podemos usar la autoridad que Cristo nos denegó para echarlos fuera y regresarle a Dios lo que a Él le pertenece. Pero muchos creen que no, todavía no es el tiempo por ahora, y están pensando que es que van a vivir muchos años más para seguir en lo mismo y se van a ganar una sorpresa, porque Dios, a la verdad, Dios es bueno, pero la palabra también describe y nos hace saber a nosotros que Él es fuego consumidor.
O sea, no puedes estar jugando con él. Porque este evangelio del reino, que consiste en arrepentimiento y santidad, es un evangelio también de vida o de muerte. O sea que no se puede estar jugando. Entonces vemos claramente acá que hace una referencia de un hombre a la cual, pues, por causa de que su siervo, pues, no había llegado, empezaba a golpear a sus consiervos, empezaba a maltratarlos. Y así hay muchos que no dirigen al rebaño conforme el orden y el diseño de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y va a haber un momento que cuando ellos no lo esperen, ahí es donde va a pasar algo inesperado, algo que a la cual te va a sorprender y no vas a saber qué hacer. Entonces, por eso es que de alguna manera u otra, los que tienen rebaños bajo su jurisdicción, bajo su responsabilidad, deben preparar a ese pueblo que Dios les ha entregado, sean pocos o sean muchos. La verdad que ellos o tú has conocido, a ti se te ha revelado. Entonces, por eso es de gran importancia de permanecer en fe, de permanecer en esa fe a la cual es Él y lo que Él ha dicho que Él hará, es Jesucristo mismo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, como siervos, nosotros atendamos a estos consejos, atendamos a este llamado de parte de Dios de advertencia. Vendrán días peores y el enemigo de alguna manera también en sus maquinaciones está preparando muchos planes que él tiene para seguir destruyendo la creación de Dios. Pero de alguna manera, hasta el día de hoy, los que hemos permanecido, Dios le ha placido guardarnos, Dios le ha placido cuidarnos, porque Él tiene un propósito a la cual lo va a llevar a cumplimiento a través de cada uno de nosotros. Pero debemos de estar en ese alerta, debemos de estar atentos y usar esa autoridad que Cristo nos ha delegado. Lucas 10:19, tú sabes lo que esa palabra dice, y tú y yo no estamos aquí para tener la autoridad que Dios nos ha dado guardada en los bolsillos y no hacer nada con ella. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer con Jesús? Si Él está en ti, Él está en mí. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante en lo que Él nos ha entregado para llevarlo a cumplimiento. Entonces vemos que va a ser un momento sorpresivo. El mundo pues no lo espera. El mundo, pues dice la palabra que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los que son incrédulos, para que la verdad de Dios, a la cual es Cristo, no les resplandezca, no se les revele, y de esa manera ellos se pierdan. Por eso ellos, pues si tú les hablas de esto a ellos, para ellos es locura, porque ellos quieren seguir en lo de ellos, en su rumba, en su fiesta, en su costumbrismo y en todo lo demás, menos en volverse de su maldad a Dios. Entonces sabemos que el mundo no espera ni tampoco este momento. Para ellos va a ser una sorpresa, pero para los hijos de Dios no debe ser una sorpresa, no debe ser algo inesperado, porque ya tú y yo lo conocemos, nos ha sido revelado a través de la palabra, pero de alguna manera u otra podemos estar confundidos, podemos estar, en otras palabras, caminando por el lugar equivocado. Entonces también nos puede sorprender este acto, en este tiempo tan de pronto inoportuno, pero va a acontecer. Entonces va a ser un día sorpresivo, y por eso es que nos exhortamos a cada uno de ustedes, a mí mismo, a través de la palabra. Entonces es importante que tú no te dejes confundir. Va a ser un momento inesperado, va a ser un momento a la cual tú no esperas que te va a llegar. Aún como te lo dije anteriormente, la muerte hace que el fin del mundo, este siglo, le llegue a cada persona. Por eso es que para muchos piensan que van a vivir muchos años todavía. A como van las cosas, yo puedo dejarte saber por la palabra que así como va todo esto, lo que queda es poco. Conforme la palabra, si esto ya está por ahí, por manifestarse, ya no queda nada más que hacer. O sea, en otras palabras, ya lo que queda es poco tiempo, y tú y yo debemos de correr con el poco tiempo que tenemos y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él te ha mandado a hacer a ti y a mí? Es lo que Él quiere hacer, esa es su voluntad, lo que Él quiere que tú y yo hagamos.
Entonces el tiempo que estamos viviendo es un tiempo corto, los días completamente malos, cosas pueden ocurrir, el enemigo está planeando multitud de situaciones para traérsela a una humanidad a la cual está corrompida, está encajulada, está encarcelada en un mundo de tinieblas, en un mundo de perversidad. Y hay muchos que están atrapados, muchos gritan, no saben cómo salir de ahí, pero de alguna manera su alma está angustiada, porque ellos mismos saben que si un día no amanecen, la situación se va a poner bien grave, porque allá, cuando tu cuerpo, tu espíritu sale del cuerpo, ya tú no puedes arreglar con Dios, ni con aquellos que te hicieron daño, ni con aquellos que tú odias o aborreces, ya no hay forma de arreglar nada. La situación hay que arreglarles ahora, que todavía respiramos, que todavía por la misericordia, por la compasión de Dios, estamos en este cuerpo. Entonces tú tienes que ser entendido en lo que tú estás de alguna manera oyendo, percibiendo y recibiendo de parte de Dios a través del Espíritu Santo, siendo el que nos dirige, el que de alguna manera también nos consuela, también nos alerta y nos deja saber las cosas que han de venir. Pero ya está escrito. Por eso en el libro de Mateo 24:13 dice que por causa que la maldad se incrementará, el amor de muchos se enfriará, pero el que permanece hasta el fin, ese será salvo. El que permanece en la verdad de Dios, en la palabra que tú y yo hemos oído, escuchado, hasta el último tiempo, hasta el último día de tu existencia en esta tierra, Dios a ti y a mí nos promete que tú y yo somos salvos. Entonces, no es de que comenzaste ahora y te regreses de nuevo atrás. No, eso no es, porque cuando un atleta, él sale a hacer su carrera, tiene que terminarla, tiene que cumplir con los requisitos, porque si no, no va a ser coronado. Así va a acontecer contigo y conmigo. Tú comenzaste, aquel que comenzó la buena obra, la va a llevar al final, pero tú y yo tenemos que tener esa disposición, esa determinación en nuestros corazones. Esto no tiene nada que ver con dinero ni cosa alguna, porque aquí, conforme la palabra, todas las riquezas le pertenecen a Dios, es el dueño del oro y la plata. Total, pues, si es que te vas antes, tú no te vas a llevar nada de lo que tienes ahora, porque nunca he visto a alguien que lo entierren con trasteo, con los chécheros, con la silla, la nevera, no he visto eso. Lo cual eso también es parte de la destrucción de la humanidad, las cosas creadas por el mismo hombre. Por eso es que el mundo es una puerta amplia, una puerta bien ancha, donde todos pueden entrar a través del mundo, aún nosotros mismos. Entonces, la razón de todo esto es que nos acordemos de a dónde Dios un día nos sacó, para que no pensemos de ninguna manera volver a ese lugar. Entonces, eso es lo que tenemos, pero hay unos pasajes bíblicos y vamos a leer el libro de Apocalipsis 3:10. Por cuanto dice, acá dice, por cuanto la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay cosas que van a venir terribles a este mundo. Y solo tú y yo, por mantenernos en la palabra de Dios, en nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos va a guardar. Hay planes del enemigo, inclusive tuvo una información de lo que el enemigo piensa hacer en tiempos venideros, de aquí a unos cuantos meses. Habrá otra forma que él se va a manifestar, y el propósito de todo esto es para seguir destruyendo la creación de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo nos conectemos con el cielo, nos conectemos con nuestro amado Espíritu Santo, que nos amistemos, porque es la persona más importante que está ahora en la tierra, para que Él nos revele, para que Él nos enseñe, para que Él nos dé esa fortaleza para poder permanecer, porque vienen cosas difíciles. Recuérdate que hubo una pandemia a la cual mucha gente falleció en la parte física y también espiritual. Hablo espiritual porque mucha gente estaba en el mundo que no tenía a Cristo en sus corazones, y de pronto se anuncia que fueron pocos, pero fue una cantidad enorme, y ese es el propósito del enemigo, porque el mundo está poblado. Muchos que trabajan con Él, que son hijos de Él, el propósito de la cual tienen es
matar y destruir la creación para que merme la gente, para que sean menos. Entonces, por eso es que nosotros como iglesia debemos de estar en esa alerta y poder orar, interceder, entrar en batalla, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Lo que tú y yo atemos aquí en la tierra, Dios también lo ata en el cielo. Y aunque digan muchas cosas la gente, la palabra de Dios va primero, porque tiene todo poder y Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces es de nosotros conocer y poder actuar en este tiempo que estamos viviendo, tiempos cruciales, tiempos malos, pero sabemos que cosas peores van a venir. Pero acá la Biblia nos deja saber que por causa de que tú y yo permanezcamos, por causa de que tú y yo seamos obedientes a Él y a su palabra, Él nos va a guardar de la hora de la prueba que le acontecerá a todo el mundo. La gente no va a saber qué hacer, van a correr de un lado para otro, porque vendrán cosas terribles, ya han sido anunciadas, comunicadas. Muchos pues piensan, no, pues Dios me va a hacer esto a mí y Él va a hacer esto conmigo, y por eso pues me siento que nada va a pasar. La cosa es, el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque tú tienes que poner tu confianza en el Señor y vivir en la palabra la cual te ha sido revelada asignada y te ha sido depositada en tu espíritu. Que tú uses esa palabra sabiendo que es un arma de dos filos. Sabemos que las armas que Dios nos ha dado no son físicas, sino poderosas en Él, espirituales, para destruir, desbaratar argumentos y todo aquello que el enemigo de nuestras almas puede levantar en contra de nosotros como iglesia, como hijos del Dios viviente. Entonces, afirma acá de que si tú y yo permanecemos, Dios tiene cuidado de nosotros. Por causa de eso, pues, nosotros en esa parte, entre tanto que avanzamos, podemos tener ese descanso en el Señor. Tenemos también Génesis 7:4. Génesis 7:4. Génesis 7:4. Dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, traeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Este fue el anuncio cuando el diluvio, cuando estaba Noé, a la cual Dios de una manera sobrenatural, especial, pues dio una forma de directrices a Noé para abortar, verdaderamente construir el arca y también pues habitar él y su familia y cierto tipo de animales a la cual seleccionó Dios para introducirlos en la arca. Lo que quiero decirte con esto es que hubo una preparación, hubo una advertencia. De alguna manera los que rodeaban a Noé en ese lugar, en ese pueblo, de alguna manera a través de que él les tenía que comunicar o bien el trabajo que él estaba haciendo, había una forma de comunicarles a ellos que algo venía para la tierra y era malo y los iba a destruir a todos, pero aún así no se percataron ni tampoco se quisieron arrepentir, más bien lo tomaron de pronto en burla y todas esas cosas, porque antes pues no llovía, era el rocío que pues mojaba la tierra. Pero de alguna manera sabemos que la palabra de Dios tiene poder y cuando Dios habla, esa palabra se convierte en ley, y es que se cumple porque se cumple. Y ellos no se percataron de eso. Entonces hasta que vino el día a la cual Noé cerró, pero sabemos que el que cerró por dentro fue Dios, para que de esa manera tú puedas entender que con Dios no se puede estar jugando. No había forma, aunque habían gritos, chillidos, no había forma de que esa puerta se abriera, porque se les dio una oportunidad, y eso es lo mismo que el Señor nos está dando en este tiempo, no solo a nosotros como creyentes, como hijos de Él, sino también a la humanidad, a la cual estamos transmitiendo, comunicando que vienen días terribles y que pronto un día, cuando tú y yo pues de pronto no pensemos, acontecerá este gran evento de que vendrá primeramente ese arrebatamiento, vendrá el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá Jesucristo de nuevo
Y sabemos que la maldad va a tener un fin, porque Él le pondrá fin a la maldad. Por esa razón es que la palabra nos está haciendo un recordatorio, una forma de advertencia para todos. Vienen tiempos difíciles. A veces cuando pasan cosas malas es que la gente anda corriendo, tratando de acercarse a Dios de alguna manera. Pero es que a Dios no le engaña a nadie. Hay muchos que están disfrazados, que parecen tipo camaleón, se esconden y cambian de colores. Pero a Dios nadie le engaña. Por esa razón es tan importante que nosotros atendamos a este consejo de la palabra, a este consejo que nos expresa la Biblia, para que no caigamos como muchos que ya no tienen esperanza, o muchos pues por causa de que están desviados, apartados, separados, ya no les importa, ya se ha vuelto esto una apatía, una indiferencia, y también vemos que la gente está corriendo a regresarse, a apostatar, volverse a lo malo, dejar la relación y la conexión que tenían con Dios. Pero sabemos que es bíblico, que se tiene que llevar a cumplimiento, porque también está escrito lo que dice el viejo proverbio: el perro pues vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su chiquero. Entendiendo pues de que de alguna manera entendiendo que de alguna manera u otra pues te vuelves al mundo, te vuelves a la cochinada, te vuelves a revolcarte con los demonios. Entonces es una forma de advertencia para que tú y yo reflexionemos en estos tiempos que estamos viviendo. De alguna manera sabemos que esto va a acontecer, pero tenemos que seguir avanzando en esa encomienda que ya Dios nos ha entregado, de seguir haciendo la gran comisión. Hay mucha gente herida. Ahora al rato vino una mujer que conocí en una fundación y vino ahora y se derramó en llanto, porque ahora está pues. Yo le advertí a ella, una vez le dije: tú lo que tienes que hacer es permanecer en Dios y no vuelvas a recorrer o a transitar esos lugares donde un día tú estuviste allá y Dios te arrebató, Dios te sacó a través del poder del Espíritu Santo, a través de un hombre físico, ver a Dios en él. Entonces pues la cosa es que hay muchos que a su oído les suena bueno muchas cosas, pero ellos no quieren obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y entonces vienen este tipo de situaciones y la gente sufre, tú los ves y ellos están sufriendo, su alma está en cautiverio, ellos tienen adentro queriendo salir de ese lugar donde el enemigo los ha vuelto a meter en esas jaulas de oscuridad, de tiniebla, en esas cárceles espirituales. Pero creemos que Dios en su misericordia, ya que Él conoce el corazón de cada uno de ellos, ya que Él hizo una elección desde antes que este mundo fuera creado y escogió, Él puede hacer algo, Él puede intervenir, Él puede volver a rescatar a esas personas porque han sido engañadas, porque pues verdaderamente la semilla del poder de la palabra estuvo en ellos, pero ellos de alguna manera se desviaron, todavía no habían echado raíces, entonces empezaron a dar vuelta alrededor del lugar donde estaban, el enemigo les volvió a tirar un anzuelo y lo volvió a coger. Esta es una forma de recordarnos a nosotros las cosas que están por venir a la tierra y que tú y yo como iglesia debemos de estar preparados, debemos de estar entendiendo, ser sobrios y estar velando en oración y estar conectados con Dios, con el cielo, con su gobierno, estar en amistad cada día más de alguna manera con el Espíritu Santo de Dios, porque estas cosas van a acontecer, está escrito. Entonces, ahí donde tú te encuentras, vamos a ver el libro de Isaías 9, 2, 7. Ya estamos ahí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Y se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Entonces aquí hablando
verdaderamente cuando nació Jesús y cómo se encontraba el pueblo. Pero Jesucristo vino al pueblo de Israel, el pueblo a la cual había sido escogido por Dios, a la cual se le confió la palabra. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que Dios vino con un propósito a través de la persona de Jesús aquí a la tierra. No vino simplemente por venir, porque había gente cautiva, oprimida por el diablo, en pecado, en maldad. Vino a rescatarlo, vino a sanar los corazones, a traer luz a su entendimiento, para que ellos de una forma voluntaria salieran de la oscuridad, renunciaran a su maldad, a su pecado y se volvieran a Dios, para que se manifestara el poder de Dios, para rescatarlos de la potestad de Satanás y traerlos a Dios y sacarlos de esa oscuridad, de esas tinieblas, como te pasó a ti y me pasó también a mí, ya que nosotros éramos un pueblo muy separado, muy alejado de nuestro Dios, pero por causa de que la nación de Israel pues no aceptaron esa oferta de salvación de una forma gratuita, pues Dios también en su misericordia nos miró a nosotros. Por eso es que dice que ambos pueblos hizo uno solo. Por eso vemos que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, hubo una oportunidad para todos aquellos que oyen la palabra y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Así es fácil es. Tú no tienes que estar haciendo cosas, solamente tienes que determinarte y decidirte, porque la obra la hizo ya Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo aquel que lo confiesa a Él como Señor y Salvador y se aparta del mal, Él lo declara hombre o mujer justo, no por las buenas obras que tú o yo podamos hacer, sino por la fe en Él, porque hemos creído en Él y en su palabra. Entonces, todo esto nos hace recordar que un tiempo de una elección a la cual llamamos la predestinación, Dios eligió, Dios escogió, pero Dios a todos les da una oportunidad, porque Jesucristo a través de la obra de la cruz abrió un camino para todos. Aún Él representa el arca, y la puerta está abierta y Él invita a todos aquellos que quieran venir para beber de Él, de su palabra, a la cual es palabra de vida eterna, el dador de la vida. Y por eso es que nos comunicamos a ustedes y a todos aquellos que estén en sus medios, sus familiares, aquellos que no se han convertido, hablen de Jesucristo, hablen de que esta venida de Él es real, que no es mentira, que está escrito. Y la muerte hará que pues, tú te des cuenta de eso, porque cuando ya eso pase, ya tú no estarás ni harás parte en este mundo. Y la cosa es que si no arreglaste en el tiempo que Dios te permitió arreglar, ya no vas a tener la misma oportunidad. Porque hoy es hoy, el día de mañana es incierto, no te corresponde a ti ni a mí, porque Él es el que decide, Él es el que hace su voluntad, lo que Él quiere hacer. Pero es una alerta, la palabra, que nos comunica para que tú y yo pues vivamos en ese alerta y que entendamos que los tiempos que vivimos son malos, los días que se avecinan y las cosas pues que están por acontecer. Pero creemos que Dios guardará su pueblo, la cual ha escogido, ha separado, ha apartado. Él lo va a guardar de cosas que han de venir y son pruebas para la humanidad, pruebas para este mundo, y hay que estar en pie. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:17, vamos a ir rápido acá. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:17. Sí, 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, entendiendo, sabiendo y conociendo que lo que está escrito se va a llevar a cumplimiento. Y alentamos al pueblo de Dios, alentamos a la iglesia, a cada uno de los hermanos, a permanecer en la verdad de Dios que tú y yo hemos oído, hemos escuchado y se nos ha revelado, porque esto es exactamente lo que va a acontecer en aquel día sorpresivo, en aquel día donde tú de pronto, por decir así, todavía no lo esperas, pero va a acontecer, va a ser un momento a la cual pues
va a ser sorpresivo, va a ser una forma a la cual pues muchos van a estar angustiados porque no van a saber qué fue lo que pasó. Pero Dios nos está advirtiendo a través de su palabra. Desde hace muchos años, la palabra de Dios sigue dándose a conocer, trayendo ese comunicado para que todo aquel que oiga la palabra se arrepienta, se aparte de su maldad. Pero muchos siguen sus situaciones a las cuales han vivido, siguen por el camino equivocado, siguen andando por el camino incorrecto y ellos piensan que todavía tienen mucho tiempo para vivir. Tal, pues el enemigo también de alguna manera les susurra a ellos al oído que hay otra forma de salvación, que no es solamente Jesús, sino que hay otros medios para llegar al cielo. La palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Ya tú no te subes por los árboles, ni te encaramas en las ramas, ni tampoco levantas paredes para saltar al otro lado, porque eso no trabaja así con Dios. El único camino, la única arca a la cual tú puedes viajar rumbo al cielo se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. No importa qué te diga la gente o qué te diga el enemigo en nuestras almas. Él no es verdad, Él es un mentiroso. Jesucristo les puso dejando bien en claro que Él es un asesino, un homicida. No te confíes en lo que la gente te diga. Lo importante es que tú y yo nos afirmemos, nos fundamentemos cada día en esta palabra que hemos oído, que nos ha sido comunicada y revelada, para que permanezcamos firmes en ella y no nos desviemos del camino. También tenemos San Juan 14:3. Si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es afirmada la palabra de Dios que estamos comunicando en esta noche. Él va a preparar lugar para cada uno de nosotros y nos prometió: con Él estaría, ahí tú y yo también estaríamos. O sea que es una promesa de parte de Dios que tendrá cumplimiento si tú y yo creemos en su palabra y en lo que Él nos ha dicho. Entonces sabemos que sí, sabemos que es la verdad la cual nos ha sido comunicada. O sea que esto no debería tomarnos a nosotros por sorpresa, porque ya esta palabra nos ha sido hablada, nos ha sido expresada, comunicada, predicada, anunciada de una manera o de otra. Entonces ya es algo que pues depende de ti y de mí. Si tú y yo pues desechamos el consejo del Altísimo, aunque vendrán consecuencias por ese tipo de gesto, ese tipo de decisión o determinación que tú y yo hagamos erróneamente. Entonces está escrito en esa promesa que Él va a venir. Él le decía esto a los discípulos, como también te lo dice a ti y a mí, porque es su palabra, nada ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El único que cambiamos nosotros, siempre cambiamos de alguna manera a otra. Entonces somos inestables, pero Él, Dios, permanece fiel, leal, permanece siempre, porque es su palabra. Él no puede quebrantarla y Él tampoco se puede negar a sí mismo, porque Él es Dios soberano, Dios omnipotente, Dios sobre todas las cosas, dueño de toda la creación. Pero una verdad a la cual es predicada, anunciada, es su palabra, a la cual tú y yo debemos de estar atentos, nuestros oídos a lo que estamos oyendo y escuchando, para que lo pongamos por obra. Santiago dice que tú y yo no seamos simplemente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma, para que tú y yo no nos engañemos. Entonces, por último, Mateo 24:13, creo que lo había dicho, pero repetimos ahora, y así pues cerramos por esta noche, esperando que pues la palabra de Dios te haya exhortado, te haya alertado, y que tú y yo pues velemos, seamos sobrios, ya que estamos viendo las cosas que están aconteciendo y que los tiempos están próximamente a llegar o a venir.
Por eso dice que, en el 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también está escrito, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay una promesa de parte de Dios, tú permaneces, yo permanezco hasta el final, hasta el día de mi existencia en esta tierra, por el propósito de la pasión y la motivación de llevar a cumplimiento lo que Dios me ha entregado. Dios me promete a mí, me afirma en su verdad que yo soy salvo. Entonces sabemos que esta palabra tiene todo poder, porque no ha salido de la boca de un hombre, sino del mismo Dios. Entonces es para que tú y yo pues nos alertemos, para que tú y yo estemos conscientes que están viniendo cosas cada día terribles a la tierra, pero aún así sabemos que son pruebas que vendrán a este mundo, ya que la gente está confundida, corren de aquí para allá, están inventando a ver cómo subsisten más tiempo, qué es lo que hacen para ellos poder vivir más tiempo, y se cuidan y tratan de cuidarse, pero se cuidan el cuerpo físico, pero no, ellos entienden que ellos no son solamente físicos, sino que tienen un espíritu que contiene también un alma, de la cual ellos se cuidan físicamente, pero descuidan lo espiritual, y no entendiendo que pues, ellos cuando fallezca su cuerpo, lamentablemente, si es que nunca tomaron esa decisión de aceptar a Jesús, qué tristeza y qué pena, porque Dios pues no va a darles esa oportunidad después de que el cuerpo ya salga, el cuerpo ya fallezca y su espíritu salga del cuerpo. Por eso es que el tiempo que tenemos es ahora. Y todo esto, sabemos que lo que ya está escrito es de parte de Dios, sabemos que esta palabra es verdadera, pues no hay nada más que hablar. Entonces, si tú y yo estamos claros en lo que hemos oído, en lo que hemos recibido, en lo que se nos ha anunciado, en lo que se nos ha predicado, no hay nada más que hablar, solamente hacer lo que Dios a ti y a mí nos ha mandado a hacer, porque hay muchas cosas que podemos cambiarlo como iglesia por causa que Dios a nosotros nos ha dado una autoridad.